¿Se escucha? Sí. Ya. Buenos días, primero que todo, y feliz año a todos los representantes de la prensa. Espero que tengan un excelente 2024. Y bueno, justamente el día de ayer, con el subsecretario y la subsecretaria, estuvimos llamando, como se leyó hoy día en una nota de prensa, a quienes fueron destacados con la trayectoria académica, ¿no? La trayectoria educativa, estudiantes que se han destacado en distintas áreas, territorial, de desarrollo también de pueblo indígena o pueblo originario, entre otras categorías, y precisamente eso en el marco de los resultados de la prueba de admisión a la educación superior. Y hoy podemos señalar que se consolida o termina de consolidar un proceso de cambio y transformaciones en el sistema de acceso que pueden sumarse también a otros elementos, como por ejemplo la posibilidad de rendir en 2 momentos durante el año la prueba, el poder considerar los puntajes obtenidos durante 4 rendiciones para poder acceder a la educación superior, usar esos puntajes, entre otros factores que hoy día se consolidan con esta segunda versión o segundo año más bien de la PAES, lo que estabiliza y consolida un sistema que naturalmente le da mucha más certeza a los estudiantes, justamente porque ya podemos evidenciar a través de los números y las cifras cambios importantes de consolidación y de estabilidad del instrumento, ¿no? En ese sentido, entonces, nos acompañan ahora el vicerrector académico Claudio Pastén, de la Universidad de Chile, y también Leonor Vara, directora del DEMRE, que junto a nuestro subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, nos van a contar, digamos, los resultados a través de los números, las cifras y de una perspectiva técnica de los resultados de la prueba de admisión a la educación superior, versión 2023-2024. Así que, sin más, subsecretario. No, muchas gracias, ministro. Señalar que en esta edición tenemos más estudiantes habilitados para postular. La prueba PAES ha significado una ampliación de el espacio, de la proporción de personas con posibilidad de acceder a nuestro sistema de admisión de las universidades, y en esta edición ya hemos consolidado este cambio. Y creemos que esto le da a las personas más oportunidades y también más certezas y mayor tranquilidad, dado que, como bien señalaba el ministro, podemos rendir la prueba PAES más de una vez y podemos acumular y combinar puntajes hasta en 4 rendiciones. En esta oportunidad hemos mejorado, tanto el vicerrector académico de la Universidad de Chile como Leonor Varas, directora del DEMRE, profundizarán en los aspectos técnicos de este proceso, pero hemos mejorado el ajuste de las pruebas a la población. Tenemos un mejor proceso de admisión con mucha mayor solvencia técnica, y tenemos un proceso de admisión que hace las distinciones y diferencia en las distinciones que son sustantivas, y por lo tanto hemos avanzado respecto a nuestro sistema anterior, respecto a los cuestionamientos que tuvo en su momento la prueba de selección universitaria. Así que estamos muy conformes, y quizás también aprovechar esta ocasión para pedir tranquilidad y comentar que vamos a estar en pocos minutos más en una feria de la educación superior, que se hace tradicionalmente en estos días. Vamos a tener nuestro proceso de postulación del 2 al 5 de enero hasta las 13 horas, y que las y los jóvenes, las personas que han rendido esta prueba, tengan tranquilidad. La vida no se juega solo en una pura prueba, van a tener más posibilidades también de rendición, van a poder acumular sus puntajes en distintas ocasiones de rendición, así que están las puertas abiertas al sistema de educación superior, y que tengan mucha tranquilidad en los días que se vienen. Así que yo le dejo la palabra, no sé si directora o vicerrector, ¿en qué orden? Sí. Tenemos el... Colegas, tenemos... Pero un dato solamente previo: a las 8 de la mañana los resultados van a estar ya en la página del DEMRE, ahora, en 5 minutos más. Y a las 9 de la mañana en acceso.mineduc.cl ya podrá iniciarse el proceso de postulación con los resultados que se van a conocer a partir de las 8 de la mañana. Eso mientras ponen la presentación, ¿ya?
También en la página del TEM. Las postulaciones también están en la página del TEM. Sí. No sé si, aprovechando que exponemos la presentación, vicerrector, ¿quiere comentar algo? Bien, buenos días a todas y todos. Decir simplemente que esta prueba de acceso ha ido cambiando en el tiempo, a una creemos de lejos mejor versión y no obstante todos esos cambios sigue creciendo. Hubo más sedes en el momento de rendición, más de 20.000 personas tomándola, un comportamiento ejemplar por parte de los estudiantes. De hecho, hay más estudiantes que postulan. Creemos que hay señales de que se avanza en la diversidad, la inclusión, la equidad de alguna manera, aumentan colegios técnicos profesionales, aumentan mujeres dando las pruebas y no olvidemos que además este año se inaugura un cupo de acceso especial para mujeres en carreras asociadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 39 universidades por lo menos se acogieron, creo que una muy buena noticia, así que esperemos que este proceso llegue a un muy buen término, con todas las buenas noticias que llegan. Quizás profundizando sobre en la política de más mujeres científicas, vamos a tener más de 2.300 cupos adicionales en 410 programas, es decir, distintas carreras, y estamos haciendo un llamado a las jóvenes, a las mujeres, a postular, a participar de esto. Son cupos adicionales que van a funcionar de manera inmediata en el algoritmo de selección. No se requiere un proceso de postulación adicional, ni se requiere entregar información adicional, simplemente en el mismo proceso ocurre esta asignación por parte del algoritmo y esperamos que esto habrá muchas oportunidades. Por supuesto, un sistema, medidas como esta no funcionan solo de manera aislada, pero al menos hemos dado un paso en este sentido. Ya. Ahora sí, directora, por favor. Bueno, las primeras láminas se refieren a la cifra. En realidad a mí me tocaba a partir de la lámina 8. Sí, se refieren a las cifras. No, sí, podemos dar la cifra con calma. ¿Sí? Yo creo que son importantes las cifras. Sí. Ya, ahí se ve exactamente cuál fue la asistencia de acuerdo a las distintas poblaciones. Y vemos que en general esa asistencia, bueno, ahí en realidad no se dice, sí, se dice más abajo que la asistencia fue más o menos la misma que el año pasado, pero este año hubo más inscritos y por lo tanto el número total de estudiantes que rindieron las pruebas es mayor, ¿verdad? La cantidad de personas habilitadas, que ya lo decía el ministro, son 224.386, que es levemente superior al año pasado, pero es que el año pasado fue el gran cambio. El año pasado fue cuando realmente creció la población de personas habilitadas para postular. La diferencia entre el año pasado y este son solo 1.619 personas más, corresponde a un 0,7%, es menos del 1%, pero es lo que se esperaba, que este sistema se estabilice, no que siga creciendo de la manera que creció el año pasado. Así que son todas buenas noticias. La siguiente. Bueno, están las cantidades de aumento en realidad, por eso son las flechas hacia arriba, por género, 5% más de hombres, 3% más de mujeres, los colegios particulares pagados aumentaron en un 5%, su participación, los particulares subvencionados un 4%, los públicos un 4%, la población egresada en años anteriores es la que más sube, pero también es interesante porque el crecimiento de toda la población que rindió fue de un 4,5%. Y miren, abajo salen los técnicos profesionales que crecen más que lo que creció la población en general. Creció un 5%. Eso es muy bueno porque
muestra que lo que se hizo el año pasado, cuando realmente hubo un aumento muy importante en la diversidad de las personas que quedaron habilitadas para postular y que fueron seleccionadas y que ingresaron a la universidad, eso aumenta entonces la expectativa de poblaciones que anteriormente estaban más perjudicadas por la PSU, por ejemplo, estaba perjudicada esa población y ha ido teniendo cada vez más oportunidades y se aprovechan esas oportunidades. Por eso participaron más en la rendición. La siguiente. Estas son las distinciones a las trayectorias educativas, son más que el año pasado. El año pasado no se llenaron todas las categorías y por lo tanto es muy interesante porque se compara a las personas con las personas de su contexto y por lo tanto estas comparaciones son justas y hay una cantidad de distinciones muy importantes que nos alegra. Nos alegra, están los pueblos originarios, están las personas en situación de discapacidad, están por modalidad de enseñanza, etcétera, por territorio. Chile, realmente en Santiago no siempre uno ve Chile, en estos procesos sí aparece, sobre todo en la rendición, pero aquí tenemos también en las distinciones. Sí, ¿la otra? Bueno, aquí están los ajustes para rendir la prueba a las personas con necesidades educativas especiales o en situación de discapacidad, que es un aumento muy grande. En la columna rosada hasta los de este año es un aumento de más del 50% respecto del año anterior. Es un esfuerzo grande realmente poder otorgar ajustes a las personas que lo necesitan, que se han educado, que han aprendido con ajustes, poder cumplir también en una situación tan estresante como es rendir la prueba, que existan el mismo tipo de ajustes que existen cuando estudian. ¿Sí? Ya, ahora llegó mi parte. Aquí está la rendición de la prueba M2, porque en realidad es la prueba que pues, se aplica ahora por segunda vez en una prueba regular. También se aplicó en el invierno del año pasado, y es una prueba que entonces ha entrado de a poco y sobre la cual teníamos bastantes temores de que hubiera autoselección, que mucha gente no se sintiera suficientemente preparado para rendirla, y es una prueba muy necesaria para ingresar a carreras de base matemática. Y tenemos unos aumentos muy interesantes y de hecho los aumentos más importantes son de las poblaciones que menos participan en este tipo de pruebas. Las mujeres aumentaron un 27%, las personas egresadas de establecimientos públicos aumentaron un 28% y los que más aumentaron fueron los estudiantes egresados de los establecimientos técnicos profesionales, aumentaron un 33%. O sea, esas cifras realmente nos alegran muchísimo. Están en general, como se usa la prueba, hay 477 carreras que la exigen y este año todas esas carreras la ponderan, por lo menos en un 5%, lo que el año pasado no ocurría. El año pasado, como ingresó de a poco, podía ser solamente requisito rendirla, pero no entraba como un ponderador. Eso. Aquí está el comportamiento de todas las pruebas y después vamos a ver unos gráficos que nos van a mostrar lo importante que es la mejora que tuvimos este año. En estos gráficos sí es bueno ver que las pruebas obligatorias están bastante alineadas. Si ustedes miran cuál es el promedio de las pruebas y cuál es la mediana, es decir, el puntaje donde está el 50% de la población, están bastante parecidas en la prueba M1 y la prueba de competencia lectora. Las pruebas electivas tienen un comportamiento ligeramente distinto, más hacia abajo, son pruebas que parecen que no está tan equilibrada toda la población, porque no la rinde toda la población, tampoco la rinden, son electivas. Y la prueba M2, que está definitivamente muy corrida a la izquierda, el promedio y la mediana, pero se espera que sea así, ese no es un error. Sí tenemos problemas con cómo se interpretan esos puntajes. Muchas veces las personas que rinden y también sus profesores dicen, ay, me fue pésimo en M2. No, en M2
381 puntos o 411 puntos, que son la mediana y el promedio, son puntajes bastante bien. Lo que pasa es que no son comparables a los otros puntajes. ¿Y por qué es así? Porque M2 es una prueba difícil que la necesitamos para distinguir entre las habilidades matemáticas altas de la población, no las promedios. Para eso está M1. Y como la necesitamos para las habilidades altas, queda con estos promedios y medianas más bajas que las otras pruebas. No es un error, es como la queremos que sea. ¿Seguimos? Ya, estos son los gráficos que nos alegran tanto. Fíjense, está en el primer gráfico los puntajes de la prueba M1 por tramos de puntaje. Cada columna tiene el alto de la cantidad de personas que tuvieron puntaje en ese tramo. Cada barrita es un tramo de puntaje. En celeste o gris, el color más claro, está cómo fue la distribución el año pasado. Y en azul está cómo fue la distribución este año. Si ustedes se fijan, en azul lo que hicimos fue que se corrió de la izquierda hacia la derecha la cantidad de personas. Aumentan las personas que tienen puntaje, o sea, la cantidad de personas que están en la zona de puntaje más alto y disminuye la cantidad de personas que están en las zonas de puntaje más bajos. En la prueba de competencia lectora, si uno lo mira, se ve bastante equilibrada, bastante parecida al año pasado, y hay un leve corrimiento hacia el otro lado, pero que la deja más equilibrada, más parecida a una campana, más simétrica, ¿no? Y cuando uno toma el promedio, que en realidad la condición de habilitación se calcula con el promedio de las dos pruebas obligatorias, realmente tiene una excelente distribución y se nota que es una distribución mejor que la del año pasado, que tenía más personas en las zonas de puntaje más bajo, ¿no? Así es que estamos muy contentos con tener pruebas obligatorias que están bien ajustadas a la población. En la siguiente. Ya. Aquí están estos aspectos técnicos respecto de las pruebas. Primero, cómo se construyen las pruebas. Las pruebas necesitamos que sean de puntajes comparables, es decir, que un puntaje de un año signifique lo mismo que un puntaje de otro año y lo mismo que ese puntaje en la prueba de invierno. En la prueba de invierno la población es muy distinta y, sin embargo, el puntaje tiene que seguir significando lo mismo que la prueba de verano. Y eso se hace cuidando que la distribución de dificultades de las preguntas sea la misma en todas las pruebas y en todos sus formatos, porque las pruebas tienen distintas formas en una misma ocasión, para que no dependan de la ocasión en la que se rinde. Bueno, las pruebas también, cómo se organiza la cantidad de preguntas para las distintas dificultades, se organiza de tal modo de poner más preguntas en la zona donde nos interesa distinguir mejor. A eso cualquiera se le puede imaginar bien que si uno quiere saber cuánto sabe una persona, qué es capaz de hacer una persona en determinada materia, no basta con preguntarle, hacerle una pregunta, que hay que ponerle más preguntas. Mientras más preguntas se pongan, más preciso se va a hacer y por eso se distribuyen distintos, por ejemplo, en la prueba de M1 que en la prueba de M2, las dificultades de las preguntas para concentrar las preguntas en aquel lugar donde necesitamos mayor precisión. Y por último, necesitamos que las pruebas obligatorias se distribuyan la cantidad de personas en cada tramo de puntaje de una manera parecida a una campana, parecida a una distribución normal, y tenemos un tremendo avance en la prueba de Matemáticas 1, como se ve abajo. La PSU de matemática era una prueba muy, muy asimétrica, luego se forzaba que tuviera una forma de campana, normalizándola, pero a la fuerza, lo que provocaba grandes distorsiones y problemas con que teníamos puntaje en la zona donde se tomaban decisiones y que eran difícilmente distinguibles del azar.
Eso producto de esta asimetría. El coeficiente de asimetría de la PSU de matemáticas era 1.65. La primera PAES del año pasado, M1, tuvo un coeficiente de asimetría menor, 1,23, y el que tenemos ahora es de 0,92. Y estamos realmente contentos, casi redujimos a la mitad la asimetría que tenía la PSU. La siguiente. Respecto de los usos de las pruebas. Los usos de las pruebas son parte importante de la calidad de una prueba y eso está totalmente normado en estándares internacionales. Las pruebas solo deben usarse para los fines con los cuales fueron construidas esas pruebas. Por lo tanto, nuestras pruebas que se construyen para seleccionar, y se construyen para seleccionar significa que son como los números con los que uno hace la fila frente a una ventanilla. Es decir, tiene que haber una justificación para tener un número mejor que el que sigue en la fila. El que sigue en la fila tiene que tener un número peor que el que está delante en la fila, y eso tiene que tener una justificación. En el caso de las ventanillas es porque uno llegó antes y nos molesta mucho que alguien que llegó después por alguna razón se meta adelante en la fila. Bueno, lo mismo ocurre con los puntajes de las pruebas. Tenemos que tener buenos motivos, es decir, los puntajes tienen que corresponder a un orden muy estricto respecto de estos conocimientos, habilidades, competencias que estamos evaluando, ¿verdad? Y se construyen entonces de esa manera, y esas pruebas no miden otras cosas como, por ejemplo, la calidad de la educación. Las pruebas SIMSE se hacen para evaluar la calidad de la educación que entregan los colegios y tienen otra manera completamente distinta de construirse. Esas pueden informar de la calidad de la educación, nuestras pruebas no pueden informar. Si la usan de ese modo, se está engañando, porque no miden lo que se dice que estaría midiendo en ese caso. Y por último, los puntajes de corte de las carreras son puntajes ponderados, y los puntajes ponderados se construyen de manera distinta en cada carrera y por lo tanto no son comparables. Si uno quisiera comparar los puntajes de corte de las carreras, de las universidades, etcétera, tendría que no usar el puntaje ponderado, que es lo que se usa, sino que un promedio entre las dos pruebas obligatorias. Esa sería la única manera de compararlo. La siguiente. Por último, el cálculo de brechas. Antes entregábamos, hasta antes del año pasado, entregábamos comparaciones entre los promedios de los puntajes de las pruebas de las poblaciones que queríamos comparar, del año pasado, de este, o de hombres y mujeres, o por dependencia, o científicos humanistas versus técnicos profesionales, solo promedios. Y los promedios son muy poco informativos, un puro numerito, cuando en realidad tenemos grandes diferencias, por ejemplo, en el tamaño de las poblaciones. Por ejemplo, los estudiantes que rinden las pruebas y que son egresados de colegios particulares pagados son 1/5 de la cantidad de estudiantes que provienen de un colegio particular subvencionado y que rinden las pruebas. O sea, comparar si son 20 los que egresan de un lado con 100, 20 1/5 de 100, con que otro lado egresan 100, todos nos daríamos cuenta de que ahí hay algo raro, que no es muy justo comparar poblaciones que tienen tamaños tan distintos solo con el promedio. Además, se produce una dispersión de esos puntajes que es distinta. Entonces, desde el año pasado usamos un indicador que considera el tamaño de las poblaciones y la dispersión, la variabilidad de esos puntajes. Por lo tanto, es una comparación mucho más precisa, más justa, al considerar más información que el simple promedio. Y eso se organiza tradicionalmente en esas 4 categorías. Cuando se expresan, el 0,2 significa 0,2 de una desviación estándar, 0,5 de una desviación estándar. Se expresa, la unidad son las desviaciones estándar, una unidad de la dispersión. Y se expresan entonces en despreciable, que quiere decir muy pequeño, o claro, despreciable, pequeño, mediano y grande. Son los términos que se usan al usar este indicador para comparar esos desempeños de las poblaciones. La próxima, por favor. Ya.
En términos de las brechas, que las brechas nos preocupan, nos duelen y quisiéramos que no tuviéramos esas brechas, en términos de las brechas, en realidad no tenemos cambios. Las brechas están totalmente estancadas, estabilizadas, y lo más probable es que no tengamos posibilidad de que las pruebas eliminen brechas, sino que esas brechas va a haber que resolverlas de otro modo y abordarlas, porque lo más probable es que sean estructurales y que por eso tengan esa persistencia, y no podemos esperar que esas condiciones estructurales se resuelvan. La manera de abordarlas es como se están abordando, con cuotas, con definir porcentaje o cupo, cantidad de vacantes destinadas a una población que queremos que participe más y que por esta vía no lo va a lograr hacer porque tenemos estas brechas, estos comportamientos distintos dependiendo de la dependencia y dependiendo del sexo o del género, por ejemplo. En todo caso, las brechas de género son entre despreciables y pequeñas, y las brechas de dependencia del colegio, que en realidad son brechas socioeconómicas, son grandes cuando se comparan con los particulares pagados, son medianas en el caso de científico, humanista, técnico, profesional, pequeñas en el caso de comparar particulares subvencionados con públicos, claro, municipales y servicios locales de educación. Aquí tenemos de las pruebas obligatorias, idénticas al año pasado. ¿Podemos seguir? Hay un único cambio, que es en la prueba de competencia matemática 2, que pasamos en la brecha de género de despreciable a pequeño. Es decir, hubo un aumento correspondiente a este aumento de poblaciones a las que les va peor en matemáticas, pero que participaron más, y nos alegra que hayan participado más, y sigue siendo pequeña la brecha, no es una brecha grande ni mediana. La siguiente. Ya, ahora se acabó mi parte. Ya. Adelante. Muchas gracias, disculpe. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Como adelantábamos, del 2 al 5 de enero vamos a tener el proceso de postulación centralizada. Esto llega hasta el 5 de enero, hasta las 13 horas. Luego vamos a entregar los resultados de la selección el día 16 de enero a las 12 del día. Tenemos un primer periodo de matrícula solo para las y los seleccionados que va del 17 al 19 de enero. Y luego tenemos un segundo periodo de matrícula para los convocados y convocadas desde las listas de espera del día 20 al 26 de enero. Es importante informar con claridad de estas fechas, que todas las personas que participan del proceso puedan acceder a esta información. Hasta ahora nuestro proceso sigue el calendario preestablecido, lo llevamos adelante sin mayores contratiempos, y también recordar que hoy tenemos estos días, el 2 y 3 de enero, vamos a tener la Feria de la Educación Superior tradicional ahí en la estación Mapocho, y que está toda la información disponible para las personas, y es muy importante que este calendario los medios de comunicación también lo pongan a disposición de las personas, dado que son, digamos, fechas que no se pueden mover, así que están predefinidas. Eso, y horarios, y porque vamos hasta el 5 de enero, hasta las 13 horas el proceso de postulación centralizada. Eso. ¿Cómo podemos postular? Hay un criterio de habilitación que se calcula a partir del promedio de competencia lectora y competencia matemática 1, que son las pruebas obligatorias, que tienen que ser igual o superior a 458 puntos. Dentro de este marco de puntaje se ubica la mayor cantidad de la población. Es uno de los grandes aportes de este proceso, de que nuestro criterio de habilitación permite la postulación a más personas, o estar en el 10% de notas del establecimiento de ingreso, el 10% superior de notas. Cumplir con los criterios no asegura ciertamente quedar seleccionado, sino que es un criterio necesario para poder postular. Y al momento de postular puedes combinar los puntajes de hasta
4 procesos de rendición, la PDT, que fue la prueba de transición de invierno de julio de 2022, PAES regular del año 2022, PAES de invierno del año 2023 y PAES regular también del año 2023. Este proceso de combinación es automático, no tienes que seleccionarlo. De manera automática el algoritmo va seleccionando tu mejor combinación de puntaje en cualquiera, digamos, en virtud de tu postulación. Adelante. Bueno, como ya mencionábamos, el proceso de postulación cierra el 5 de enero hasta las 13 horas. Las personas deben postular en estricto orden de preferencia de carrera de mayor interés a la menor. En general, nosotros recomendamos utilizar al máximo las postulaciones que permite el sistema, que son 20 postulaciones. Las personas pueden utilizarlas, digamos, totalmente en estricto rigor, en estricto ordenamiento de prioridad. Hay un total de 2.048 carreras dentro del sistema de acceso y también es muy importante revisar las vías de acceso especiales, vía BEA, PASE y Más Mujeres Científicas, que fue una innovación que hicimos este año, que genera vías de ingreso adicionales aparte de las que se establecen mediante la admisión regular. Si en cualquier evento un estudiante, una persona que rinde la prueba PAES no está conforme con su rendimiento, puede tomar la prueba de invierno o PAES regular 2024 y recuerden que pueden combinar sus puntajes hasta de 4 rendiciones. Respecto a Más Mujeres Científicas, algo adelantábamos, nosotros hemos puesto a disposición de las instituciones el algoritmo centralizado y tenemos 39 universidades adscritas a esta iniciativa, con 2.358 vacantes adicionales en 410 programas. Como indicábamos, para participar de Más Mujeres Científicas no se requiere una postulación adicional, el algoritmo lo hace de manera automática. Y para finalizar, este proceso representa un avance, mayores oportunidades y por lo tanto mayor justicia social. Tenemos más habilitados que en ninguna oportunidad para acceder a las universidades. Nos parece importante recalcar que la prueba, y es un poco el horizonte que hemos querido colocar respecto al proceso de admisión y también el horizonte que nos gustaría con el proceso de modernización de la educación superior que queremos llevar adelante, es decir a las personas que no es un puro momento aquello que media entre educación escolar, enseñanza media y superior, sino que es un proceso. Es un proceso que tiene que estar distribuido en el tiempo, que tiene que tener más de una oportunidad y que tiene que poner énfasis, como lo vamos a poner en el futuro, en mayores oportunidades y también en mayor acompañamiento y en una mayor presencia pública en todos estos pasos. Las personas no se juegan la vida en una prueba, tienen distintas oportunidades y esperamos que en el proceso de modernización de la educación superior poder volver mucho más acompañado, mucho más, mucho más sistemático este proceso de transición entre la enseñanza media y la educación superior, porque las personas son las mismas. Una vez que salen y terminan cuarto medio e ingresan a la educación superior, a veces antes se enfrentaban a dos culturas organizacionales muy diferentes. Hoy día queremos que esa transición sea mucho más regulada, mucho más distribuida en el tiempo y que permita superar ansiedad, angustia que pudieran tener las personas al momento de recorrer ese camino tan relevante para el futuro. La vida es una carrera larga. PAES es un avance en el sentido de dar más oportunidades y en ese sentido nos tiene conforme, no por supuesto completamente satisfechos, tenemos desafíos por delante, pero creemos que hemos dado un paso importante hacia un sistema más abierto, de mayor justicia social y que da oportunidades a más personas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, quería preguntarles, mostrar algunas cifras respecto de los más altos y más bajos resultados, pero no sé si nos puede decir, ministro, o no sé quién corresponda, respecto de resultados, cuántas personas, por ejemplo, obtuvieron la categoría de distinciones de trayectorias educativas, por ejemplo, este año.
Sí, como señalamos hace un rato, las personas que lograron la distinción fueron más de 260 personas, 269 si no me equivoco con la cifra exacta, que son más que el año pasado y de hecho son más porque hubo empate en puntaje en las distintas categorías. Entonces, en las 4 categorías que son territorio, que son de pueblo originario, que es modalidad educativa también y es, ¿cuál es la cuarta? Modalidad de enseñanza. En esos casos fueron 269 en total, que considera un aumento respecto al año anterior, como te explicaba recién, debido a que hay en algunos casos empate de puntaje y por tanto fueron más personas que el año pasado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ministro, quería preguntarle por las brechas, porque ahí está lo más preocupante cuando reconoce la directora también del DEMRE que a pesar de los esfuerzos que hay respecto de la PAES, probablemente con las pruebas no se pueda eliminar la gran brecha que ocurre antes de llegar a este proceso ya finalizando la enseñanza. ¿Cómo se puede abordar? Me imagino que ese también, al ser estructural, es un cambio que demora mucho más tiempo, pero ¿cuáles son las transformaciones en las que se puede apostar desde ahora? Sí, claro. O sea, como decía la directora del DEMRE, no es a la prueba a la que hay que solicitarle que resuelva las brechas, ¿ya? Ni tampoco nos entregue información respecto a la calidad de la educación. No es su propósito, ¿ya? Y creo que es muy importante insistir en aquello. Reconocemos que existen esas brechas y, de hecho, algunas de ellas son coincidentes con lo que nosotros miramos previo al proceso de acceso a la educación superior. Y es por eso que se han ido tomando algunas medidas, como por ejemplo las medidas de acción de Más Mujeres Científicas, que busca resolver brechas de género en el área de STEM, ¿no? En el área de ciencias, matemáticas, tecnología y ingeniería, que nos permite incorporar más de 2.000 estudiantes, mujeres, en distintas carreras de esa área en el sistema. Es un esfuerzo que ha hecho el Consejo de Rectores y distintas universidades que se han incorporado a esta línea de acción que justamente busca revertir brechas. Medidas como esa, medidas como el PAE, como el sistema de acceso, también son importantes a la hora de revertir brechas. Pero también es importante lo que estamos haciendo en el sistema escolar, ¿no? Que es identificar también estas brechas de aprendizaje previos, y ahí sí mirando información que nos entrega el CIMSE y otros instrumentos de medición para ir tomando medidas en el proceso previo al acceso a la educación superior. Creemos que es muy importante ir revirtiendo esas brechas. Vimos en los resultados del CIMSE justamente cómo aumentaban las brechas en matemáticas, que es importante, la brecha de género en ese sentido, ir revirtiéndola, porque justamente retrocedimos hartos años de avances en reducir ese tipo de brecha. Por otro lado está una brecha histórica, que es la brecha en tipos de dependencia, ¿no? del sistema. Es decir, a los particulares pagados les va mejor que a los particulares subvencionados y a los públicos, municipales o servicios locales. La diferencia entre estos dos últimos es poco significativa. Entonces, también ahí hay algo que trabajar. Estamos trabajando fuertemente con el plan de reactivación educativa. Creemos que es muy importante seguir haciendo esfuerzos en esa dirección e invertir cada vez más recursos y mejorar también algunos procesos previos. Es importante, por ejemplo, el trabajo que estamos planificando para el 2024 en relación a la discusión curricular. Creemos que es muy importante hacer una precisión en ese sentido, trabajar con el currículum priorizado, avanzar a la nuclearización de aprendizajes, que es lo que se había estado trabajando en la etapa post-pandemia, y que creemos que hay que consolidarlo de manera mucho más sistemática. Y creemos que ahí hay un camino que nos va a ayudar mucho a avanzar en reducir brechas y a mejorar aprendizaje. También alguna especie de llamado a los profesores, porque este año también estuvo muy marcado por la movilización, por paralización, y era un año que se planteaba como clave también para poder ir nivelando lo que se perdió durante la pandemia. Sin embargo, parecía todo lo contrario, lo mismo también con los colegios emblemáticos paralizados. Bueno, el llamado al conjunto del sistema y a toda la sociedad. Creo que hay que tomarse muy en serio. La educación es nuestro futuro. Los pilares de una sociedad sana y democrática se sustentan en la educación y efectivamente lo que esperamos es que este año sea un año más estable, en el que efectivamente se ponga en el centro los aprendizajes y el derecho a la educación de los estudiantes. No tengo duda de que ese es el ánimo con el que todos los actores van a trabajar durante este 2024 y efectivamente eso ojalá se exprese luego en los resultados educativos. Todos estos resultados son
de largo aliento, no son de impacto inmediato, eso también es importante para controlar la ansiedad de todos quienes están observando este proceso. Hola, ministro. Directora, buenos días. Quizás la pregunta más para usted respecto a esto que mencionaba sobre los estudiantes que aumentan la posibilidad de postular de los colegios técnicos profesionales y también los que egresaron de años anteriores. Respecto a eso último, o sea, ¿cómo se explica en ambos casos? Y respecto a los de egresados de años anteriores, ¿debiese ocurrir eso en el sistema de aquí en adelante, de que en el fondo cada vez más egresados de años anteriores puedan ingresar a la universidad y no así los mismos estudiantes que salen de la misma generación? Todos crecen, ¿no? No es que los de la generación actual se vean perjudicados. Aumentamos el año pasado, el gran cambio fue el año pasado. Los cambios de ahora son todos pequeños, pero uno los celebra igual porque muestran como una consolidación de algo, un aumento de expectativas, por ejemplo, en el caso de las poblaciones que antes quedaban más excluidas, ¿no? Pero todos aumentan. El año pasado aumentó enormemente la cantidad de personas que ingresaron a la universidad y ese aumento viene fundamentalmente en el caso de estas poblaciones que quedaban más excluidas, digamos. Y eso este año se consolida. O sea, uno ve que efectivamente aumenta menos del 1%, pero igual se comporta de la misma manera. Las poblaciones de años anteriores puede ser por el hecho de que tienen la posibilidad en invierno, que pueden mejorar sus puntajes. Lo otro es que las pruebas ya no son nuevas y por lo tanto la gente las conoce mejor y les está yendo mejor en las pruebas. Eso es importante de mencionarlo también. O sea, no es solamente algo de que uno va mejorando en las pruebas, es la población que va mejorando sus habilidades. Pero ahí los egresados cuentan con más posibilidades, como dice usted, en el fondo ya pudieron rendir las instancias anteriores, entonces probablemente puedan obtener un mejor puntaje y sea más competitivo para los estudiantes de la misma generación salir ahí en el fondo a pelear un cupo en las universidades, ¿o no? O sea, ¿es probable que ocurra eso de aquí en adelante, que sea más una tendencia en línea a la selección de mayores egresados? Por supuesto, o sea, este año, porque las pruebas son válidas por 2 años, por primera vez en este proceso tenemos personas que pueden tener 4 versiones de una misma prueba, todos puntajes válidos y quedarse con el mejor, ¿no? Es un beneficio, efectivamente, para las personas, pero han tenido que pasar un año entero, 2 años, 1 año y medio, etcétera. Ha pasado harto tiempo, o sea, es un beneficio, pero al mismo tiempo tiene su costo. ¿Sí? Ministro, hola, ¿qué tal? Hacerle una pregunta en relación a este llamado que usted hacía de que este año sea más estable dentro de lo que son las movilizaciones en estos momentos en el Servicio Local de Educación de Atacama. Hay una toma de funcionarios, de dirigentes. Ellos están acusando incumplimientos en el compromiso del Ministerio de Educación y también despidos injustificados. Quería saber cuál es el compromiso que tienen con ellos y por qué se estarían dando estos despidos y qué le parece esta toma que se está generando en estos momentos. Bueno, estamos monitoreando la situación. Justamente estábamos conversando con el director ejecutivo de la Dirección de Educación Pública y con la subsecretaria que están sobre este tema. No tengo más antecedentes en este minuto porque están recopilando la información, es algo que estaba ocurriendo hace pocos minutos atrás. Lo que sí podemos decir es que obedece en parte importante a la desvinculación que hubo a fines de año de funcionarios del servicio local, como ocurre en casi todos los servicios públicos, que es justamente la no renovación de las contratas en el mes de noviembre, que es una decisión que toma el director ejecutivo del servicio local en tanto responsable del servicio, se pliegan algunas organizaciones, en particular el Colegio de Profesores, a propósito de incumplimientos del Ministerio de Educación que me imagino están en relación a la firma de los compromisos que hicimos durante el cierre del conflicto del año pasado. Y en ese plano lo que está ocurriendo es que se está avanzando justamente en el cumplimiento de todos sus compromisos, particularmente los que tienen relación con los temas de infraestructura, que son los que a nosotros más nos preocupan de cara al inicio del año escolar 2024, para lo cual ya hay planificación. De hecho se está trabajando en las intervenciones más estructurales durante el periodo estival y buena parte o gran parte, por no decir todas las intervenciones menores ya se fueron realizadas durante estos últimos meses del 2023.
Mira, creo que es parte normal del proceso de presión justamente que ocurre en algunos servicios cuando lo que se busca es volver a contratar a personal que fue desvinculado, como ocurre habitualmente en todos los servicios públicos a fines de año, en un territorio que está particularmente tensionado a propósito de las movilizaciones que hubo durante este año. No me sorprende. Lo importante es ir identificando cómo se va desarrollando esta actividad durante el resto del día, para lo cual está trabajando el director de Educación Pública y la subsecretaria sobre ello. Hola, yo sé que lo dijo la directora del DEMRE, pero también para tener distintas voces, digamos, para los reportes, me gustaría que me pudiera hablar respecto de las cifras de las personas que han quedado habilitadas para postular, respecto de que el incremento no es tanto, pero a qué se debe, a muchas personas que la rindieron la primera vez y ahora tienen más conocimiento de lo que es enfrentarse a esta prueba PAES, por ejemplo. Como se señaló, una de las grandes novedades que tiene la prueba PAES es que aumenta la cantidad de personas que pueden participar del proceso de admisión. Este gran cambio ya ocurrió el año pasado, tuvimos un aumento, tanto, creo que era superior al 12% de personas habilitadas, y esto significó también un aumento en la matrícula en instituciones, en universidades, y lo que ocurre este año es que este cambio se consolida. Por lo tanto, naturalmente, respecto del año anterior, el aumento es más moderado, son 1.600 casos, pero el gran cambio, por decirlo de alguna manera, ya ocurrió, y toda la información que manejamos estamos recopilando más. Este es un proceso que está en curso. Las transformaciones del sistema de admisión no son rápidas, son lentas, pero todo nos hace ver que fue una decisión correcta, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista académico. No, en el caso, como señalaba el ministro, el caso de la distinción académica es que se establece una serie de criterios y ahí, al haber empates de puntaje, se le da la distinción a más de una persona. Esa es la razón. ¿Estamos? Muchas gracias.